Hacer el análisis también de la oposición, pues es de gran importancia. Es por eso que el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica Marco Cortés. Él es presidente nacional del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, Marco, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, Alejandra, gusto saludarlos. Pues después de 100 días de gobierno, hoy podemos decir que el mayor acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es la forma en la que está comunicándose con las personas, sus ruedas de prensa constantes, pero también hay que decir, Enrique, que hay un conjunto de desaciertos, entre ellos la cancelación del nuevo aeropuerto, la disminución de los recursos para las estancias infantiles que vulneran a las madres trabajadoras. Marco, pero tiene 80% de aceptación, de aprobación. ¿Quién nos da esto como lectura? Bueno, pues que va en un gobierno que inicia, que es normal que al inicio hay un bono democrático, o dicho de otra manera, un bono de confianza, sí, casi ciega. Lo que nosotros estaremos evidentemente es apostando pues a que el gobierno le vaya bien, pero que tome entonces buenas decisiones. Sí. Claro. El tamaño de las malas decisiones sí ha impactado. Por ejemplo, cancelar el aeropuerto costó entre 130 a 150 mil millones de pesos. Las huelgas en Matamoros van a generar 4,000 despidos de trabajadores. En el caso de las vías del tren en Michoacán, que no fueron desalojadas de manera efectiva, rápida, costaron aproximadamente 25 mil millones de pesos. El recorte de las estancias infantiles por 2,000 millones de pesos va a generar una crisis en las madres trabajadoras, denunciadas por ellas mismas. Con datos oficiales, según el IMSS, hay de diciembre a enero, 378,000 menos trabajadores. Marco, ¿cómo en estás? Homicidios. Muy buenos días. Te saluda Alejandro Gallardo. Nos interesa también conocer cuál ha sido el papel de la oposición en los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque mucho se especuló al inicio de su mandato, ya que, bueno, pues está con un gobierno mayoritario, es decir, la oposición ha participado, ha sido escuchada. Pues te pongo el ejemplo de la Guardia Nacional, donde se buscaba que fuera una guardia militar y logramos que fuera una guardia civil. Recordarán que venía de la Cámara de Diputados una minuta que militarizaba la seguridad y afortunadamente en el Senado de la República, el PAN y otras fuerzas políticas de oposición logramos construir más de una tercera parte para contener la reforma constitucional, pero no para oponernos. Lo que buscamos era mejorarla, agregarle temas que para nosotros era muy importante para que quedara claro sus funciones, la vigencia que tendría y que no fuera militar. Logramos esto. Hoy hay una Guardia Nacional Civil aprobada por unanimidad, sí, no solo ya en el Senado, en diputados, sino en la mayoría de congresos locales. Eso es lo que estamos haciendo como oposición, dar buenos resultados en nuestros gobiernos municipales, estatales, pero también que como oposición a nivel nacional le sirvamos a México siendo un contrapeso que funcione, que construya. Y estaremos muy de cerca pendientes de lo que hace también la oposición. Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, muchas gracias por atender nuestra llamada. Al contrario, siempre a sus órdenes. Un abrazo, buen día. Buen día.